Un saludo a todos, bienvenidos a este primer capítulo de la clase de teoría de pensamiento político. En esta ocasión nos toca revisar el texto del Príncipe escrito en 1514 por Nicolás Maquiavelo. Antes de que entremos al análisis propio de la obra, es necesario que nos centremos en la figura propia de Nicolás Maquiavelo, porque este ha sido uno de los autores que ha sufrido más interpretaciones negativas, a pesar de ser un texto fundacional dentro de la teoría política, y lo digo fundacional en el sentido de que nos da conceptos y categorías que nos van a permitir que desde ahí arranque la teoría política. Y pues bueno, estas interpretaciones negativas las podemos ver desde el empleo propio de la palabra maquiavélico, que siempre va a reflejar alguna acción que se realiza con astucia, con duplicidad, con un empleo negativo del poder público. También vemos, por ejemplo, cómo William Shakespeare se refiere a Maquiavelo como el sanguinario Maquiavelo, o Edmund Burke, que encontraba en él la, los elementos negativos de esto que él le llamaba la tiranía democrática. Marx y Engels, por su parte, también eran muy críticos con el pensamiento de Maquiavelo porque encontraban en él, o más bien en las prácticas de los maquiavélicos, los elementos que imposibilitaban cualquier clase de revolución democrática. Pero ¿por qué es que Maquiavelo va a ser interpretado de esta manera negativa tanto por los conservadores como por los revolucionarios? Porque a grandes rasgos en él vamos a encontrar la posibilidad de pensar la política sin la moralidad. O sea, él es un pensador que está minando las bases morales de la reflexión política. Y esto esencialmente porque su pensamiento es racionalista. Por una parte, los conservadores van a criticarlo porque él va a ser el primer teórico que va a hacer una reflexión en torno al fenómeno del poder sin tomar en cuenta los elementos religiosos como los habían tomado en cuenta los pensadores que le precedieron. Él es el primero que no está pensando al poder en términos de un poder delegado por Dios. Los revolucionarios, por el contrario, van a ver en él al enemigo de las aspiraciones de las revoluciones democráticas, porque él está preocupado por la consolidación de un Estado fuerte, de la consolidación de una élite en el poder, de un Estado que logra consolidar su dominio territorial y a la vez expandirse, que es una de las características fundamentales de los estados entre el siglo XIV y el siglo XV. Vamos a ver, Nicolás Maquiavelo nace en Florencia en 1469, un 3 de mayo. Y no vamos a saber de él sino hasta 1498. Específicamente en ese año lo que sucede es que es derrocado el fraile dominico Savonarola, que tenía el control político de Florencia. Una vez que es derrocado y es enjuiciado por la Inquisición, todos los funcionarios que él había puesto dentro de la República Florentina son destituidos. Así es que Maquiavelo entra al ejercicio público bajo el puesto de el segundo canciller de la República Florentina. A tan solo 2 años de que él entra a esa posición, se tiene que encontrar por primera vez con tener que ejercer funciones diplomáticas, sobre todo ante Francia, reflexiones que van a ser muy importantes dentro de la obra posterior de Maquiavelo, porque son reflexiones que le hablan de la importancia de actuar en la política sin delación, con contundencia, a partir de bases
racionales, empíricas, etcétera. Porque precisamente en esas primeras reflexiones o en esas primeras experiencias, la República Florentina no actuó a tiempo y eso hizo que perdiera ciertas posiciones dentro del contexto europeo que es del siglo XV, que es cuando se están tratando de consolidar las pequeñas repúblicas y los pequeños principados en estados. Estados que implica ya no una ciudad-estado, sino, o sea, ya no el poder ubicado específicamente en una ciudad y donde el dominio que se tiene es exclusivamente dentro de esa ciudad, sino que ya hablamos de una red de ciudades dominadas por un mismo aparato burocrático. Pero Nicolás Maquiavelo va a llegar a esta posición no precisamente siendo un improvisado. Él no pertenecía a la clase aristocrática de Florencia, sino que era parte de esta nueva sociedad liberal que se estaba configurando, puesto que era el hijo de un abogado, de Bartolomé Machiavelli. Esto hace que Nicolás Maquiavelo desde muy joven tiene una formación humanista, sobre todo esta formación humanista del siglo XV en Italia, que está centrada en el pensamiento de Cicerón y de Quintiliano, es decir, los grandes retóricos de la época del Imperio Romano. Sobre todo siguiendo las pautas de Marco Tulio Cicerón, se sabe que los humanistas tienen una formación muy firme y estricta, primero en el aprendizaje del latín, en el aprendizaje de la retórica y de las artes liberales en general, y que siempre culminaba con el estudio de las leyes y de la historia. Esto va a hacer que una de las primeras líneas que Maquiavelo va a abordar va a ser precisamente sus estudios históricos. Antes de que conozcamos la obra del Príncipe, va a haber una obra que se llama Las décadas de Tito Livio, donde él explica las condiciones de posibilidad que tiene Roma para ir expandiendo su imperio a través de diferentes técnicas, tácticas y estrategias. Porque la expansión del imperio romano no solamente implicó la fuerza militar, sino que hubo muchas más estrategias, ¿no? Incluso algunas ciudades, algunos pueblos se entregaban a la República Romana de manera voluntaria porque para ellos implicaba una posibilidad de protegerse ante las invasiones de otros pueblos que venían del norte o del oriente. Entonces, en las décadas de Tito Livio vamos a ver los estudios que van a ser fundamentalmente dirigidos hacia la República. Y en el Príncipe vamos a encontrar los que se van a encaminar hacia las monarquías. Lo interesante es que para Maquiavelo, el estudio de la República tiene que ver más con los estudios del pasado, porque tiene que ver con las repúblicas que se conformaron dentro del Imperio Romano. Para Maquiavelo es de mucho más vigencia en su momento el estudio de los principados, porque los principados van a convertirse posteriormente en las monarquías, y estas monarquías en las monarquías absolutas, que van a lograr la concentración de estas cantidades de poder que van a ser fundamentales para construir el Estado moderno que va a caracterizar a Europa entre los siglos XVI y el siglo XVIII. No me quiero adelantar mucho a los contenidos de El Príncipe, pero este pasaje en el cual Maquiavelo tiene su primer trabajo diplomático con Francia va a ser muy importante en términos de las reflexiones, como ya les comentaba anteriormente. Eh, Florencia y Pisa son dos ciudades que se encuentran en conflicto constante, porque una trata de dominar a la otra. De hecho, en algún momento Pisa formó parte del dominio de Florencia. Entonces, en este intento de recuperación de Pisa por parte de los florentinos se alían con el rey Luis XII de Francia para hacer un sitio a Pisa y de este modo poder dominar. Entonces, en el momento de la toma de Ciudad de Pisa,
Florencia va a contratar a mercenarios gascones, es decir, de otro pueblo, contrata a un grupo de guerreadores, a un ejército de mercenarios que en el momento en el que están tomando la ciudad de Pisa, estos empiezan a desertar. De modo que la toma de Pisa se vuelve un auténtico caos. Cuando se repliegan los ejércitos franceses y el ejército florentino, Francia amenaza con romper las alianzas que tiene con Francia porque, bueno, se siente Francia, Luis XII, se sienten decepcionados por las malas tácticas, por la falta de control que tiene el ejército florentino sobre su propio ejército y además por la serie de titubeos que tiene el gobierno de la República Florentina, y entonces mandan a Maquiavelo precisamente para hacer las negociaciones para evitar que exista este rompimiento entre el gobierno de la monarquía de Luis XII y la República Florentina. Precisamente en esta experiencia es que Maquiavelo empieza a vislumbrar las pocas posibilidades que tiene Florencia de consolidarse como Estado, es decir, que esa sea la cuna de lo que en algún momento sería un país. Y esto va a desembocar posteriormente en El Príncipe, en uno de los apartados que va a ser más importante, que es la necesidad de que los estados, de que las repúblicas y los principados cuenten con un ejército nacional. Y con esta idea del ejército nacional es el primer autor que empieza a plantear el asunto de la nación y los nacionalismos. El nacionalismo como esta posibilidad de adhesión de los sujetos a un fenómeno político a partir de elementos identitarios por la tierra en la cual nacieron. Esto no se había pensado anteriormente y él es el primer autor que empieza a pensar la necesidad de que cada estado debe tener sus ejércitos nacionales. Pero también por otra parte va a reflexionar y va a plasmar la necesidad de que en la política se tienen que tomar decisiones sin dilaciones y sin titubeos y empleando la mano dura. Se tiene que lograr consolidar esa fuerza en la toma de decisiones para que se logren los objetivos deseados. Entonces, son algunas de las reflexiones que gradualmente él irá desarrollando a lo largo de su obra.